Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Jesús, el pan vivo bajado del cielo, nos reúne hoy para celebrar su victoria sobre la muerte. Comulgar con Él debe transformar nuestra vida en vida eucarística, es decir, en continua acción de gracias, en ofrenda permanente, con la alegría de sabernos pertenecientes al Señor y buscando ser pan partido para los hermanos. Con este deseo, iniciamos nuestra celebración cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, nos reunimos hoy en este domingo 19º del tiempo ordinario. Como siempre, la palabra de Dios que viene, queridos hermanos, a nuestro encuentro y nos anima a continuar haciendo este camino de conversión hasta llegar a esa plenitud que será ya con la fiesta a la que nos vamos acercando cada vez más, que será la fiesta de nuestro encuentro con el Señor. Vamos a iniciar nuestra misa en este domingo reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria
las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que ama el Señor por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey celestial, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo. Atiende nuestras súplicas, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, Rey celestial, Rey celestial, con el Espíritu Santo en la gloria del Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén. 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 Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos, para que podamos entrar en la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Reyes. El rey Ahab contó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y cómo había pasado a todos los profetas al filo de la espada. Jezabel envió entonces un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen si mañana, a la misma hora, yo no hago con tu vida lo que tú hiciste con la de ellos. Él tuvo miedo y partió enseguida para salvar su vida. Llegó a Berseba de Judá
y dejó allí a su sirviente. Luego Elías caminó un día entero por el desierto y al final se sentó bajo una retama. Entonces se deseó la muerte y exclamó: «Basta ya, Señor, quítame la vida, porque yo no valgo más que mis padres». Se acostó y se quedó dormido bajo la retama. Pero un ángel lo tocó y le dijo: «Levántate, come». Él miró y vio que había en su cabecera una galleta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió, bebió y se acostó de nuevo. Pero el ángel del Señor volvió otra vez, lo tocó y le dijo: «Levántate, come, porque todavía te queda mucho por caminar». Elías se levantó, comió y bebió, y fortalecido por ese alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta la montaña de Dios, el Joreb. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor. Él me respondió y me libró de todos mis temores. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Gusten y vean qué bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, no entristezcan su espíritu al Santo de Dios, que los ha marcado con un sello para el día de la redención. Eviten la amargura, los arrebatos, la ira, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Por el contrario, sean mutuamente buenos y compasivos. Perdónense los unos a los otros como Dios los ha perdonado en Cristo. Traten de imitar a Dios como hijos suyos muy queridos. Practiquen el amor a ejemplos de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio agradable a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Los judíos murmuraban de Jesús porque había dicho: yo soy el pan bajado del cielo. Y decían: ¿acaso este no es Jesús, el hijo de José?
Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo puede decir ahora, yo he bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo, no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas, todos serán instruidos por Dios. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre sino el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy de nuevo nos centramos en este maná, es decir, maná. ¿Qué es esto? Ma en hebreo quiere decir qué, ma. Y na quiere decir cosa. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Baikokoa. Vea que dice la maná. Vea que dice la hebreo, ven, maná. Y entonces aquí Jesús se presenta como el qué es esto. Upea la ñaña por anduana. Upea la ñaña por anduana. Más biondeñan de yara. Y entonces el Señor se nos va a presentar y se nos va a decir, yo soy el pan bajado del cielo. Shela pomongaruta hina shela me eta pm pp y cote, es decir, la vida, alimento, alimentarse, fuerza. Esto es lo que nos va a dar la energía, entonces, queridos amigos, para que nosotros podamos batallar, luchar, la lleva ni la ñeñeza ni mate. Como cristianos tenemos que mirar siempre hacia adelante, ¿verdad? Y esa tiene que ser la fuerza de esa presencia de Dios en nuestra vida. El Evangelio entonces en este domingo, Jesús se nos presenta así ante este maná, qué cosa, quién tú, yo soy el pan bajado del cielo. Pero viene aquí esta preguntita, esto es lo que pasa con los judíos. ¿Acaso este no es Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre, a su madre. ¿Cómo puede decir yo he bajado del cielo? ¿Cómo puede decir eso? Esta es la falta de fe, queridos amigos. Esto es lo que a nosotros siempre nos detiene y se nos pone como obstáculos cuando miramos simplemente de un aspecto muy superficial. Da yahai a lo elemental y a lo fundamental. ¿Qué es lo que el Señor nos ofrece? ¿Cuál es el alimento? ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es el espíritu? ¿Cuál es el evangelio de Jesús que nos da esa fuerza? Yo he bajado del cielo. ¿Cómo es eso? Jesús entonces tomó la palabra y les dijo, no murmuren entre ustedes, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Esto mucho más todavía, ¿verdad? Porque aquí le da el sentido de quién es Jesús. No es simplemente entonces el pan como el maná, como después dirá, el pan, bueno, que sus padres comieron, ciertamente que fue ese pan que muere, que termina para la vida del mundo. Este pan les dará la vida eterna. Yo les resucitaré en el último día. Todos serán instruidos por Dios. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre, sino el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna y yo soy el pan de vida. Es decir, el pan de vida, queridos amigos, está en esa concomitancia, en esa unión directa con el Padre. Lo que yo les traigo es la vida eterna, lo que yo les traigo, el pan, el maná, ¿qué es esto? Es la vida de Dios. Así que pehendú, peñan de yarañe, pehendú la shea EAPM, pehendú la ñan de yara uicuame EAPM, pehendú a Bellapó, yo soy el pan que Dios les está ofreciendo.
Queridos amigos, en este camino, ¿verdad?, que hacemos nosotros, ya estamos en el 19º domingo del tiempo ordinario. Y esto es ya como para decir nosotros, yo creo, yo me agarro, aunque sea pejuguaire, pero creo y hago el camino, porque tú eres el pan, es decir, el que me trae el evangelio, el que me trae la enseñanza, el que me muestra el camino. Porque tú eres el que ha sido enviado por el Padre. Y después le pone, ¿verdad?, la comparación. Sus padres comieron en el desierto el maná, pero murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera. Queridos hermanos, entonces ya llevé que peñan de Yarabiga Tujanguaisha, la Yaguerovia. Creer significa justamente adherirnos. Kutahataisha, o ya es en por ahí la, o sea, pecha. Y entonces así también que nosotros podamos adherirnos a esta enseñanza. Yahendú, Yahisha, peñan de Yaro y Cuañabeme, Jañañe, Punucha, Guataya, por sus mandamientos, sus palabras, sus reglas y todo lo que el Señor nos va pidiendo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Con el consuelo que nos da Cristo, el Maestro, que se entrega para la vida del mundo, oremos a Dios Padre diciendo: Padre, atiende nuestra oración. Padre, atiende nuestra oración. Por nuestra Madre Iglesia, para que provea a sus hijos de lo necesario para una fe madura y comprometida, oremos al Señor. Padre, atiende nuestra oración. Por nuestra patria, para que en este novenario de la Asunción de María a los cielos nos conduzca a un profundo encuentro con su Hijo Jesucristo, oremos al Señor. Padre, atiende nuestra oración. Por los hermanos que padecen enfermedades en el cuerpo o en el espíritu, para que sientan de cerca la presencia de Dios y puedan ser asistidos con paciencia, amor y comprensión, oremos al Señor. Padre, atiende nuestra oración. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Padre, atiende nuestra oración. Dios de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al llegar a tu presencia, oh gran Señor, celebrando el sacrificio de tu amor, presentando estas ofrendas en tu altar, son el fruto del trabajo y del andar. Es tu cuerpo fortaleza al caminar, es tu sangre que nos limpia y da la paz. Es tu cuerpo fortaleza al caminar, es tu sangre que nos limpia y da la paz. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos.
Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte y resucitando nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre,
Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo
y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Oración. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos y continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén.